Por favor. Por favor. No se olviden de mandarme Profe, no la hay evidencia. tarea. No, sí, no, la tarea es fácil, la tarea es fácil. No. Hoy inician las Eh, vacaciones, tengo tarea. No. solamente reglas de tres simples y listo, salieron. Puras reglitas de Uy, tres simples. no. ¿Cómo así? Sí, ¿Cómo así, profesor? ¿O no es de matemáticas? en matemáticas. No, profe. En No, ingeniería, profe. usted no sabe que la parte de tecnología y la Es ingeniería de pura sistemas, matemática. en la ingeniería se ven matemáticas. Pero depende de qué ingeniería. Aquí no nos estamos especializando en ingeniería. Todas las ingenierías Sí, pero hay unas más matemáticas. avanzadas, que mucho más matemáticas que las demás. No, Sí. Por ejemplo, Profe, la ambiental ve muy profe, poquito pero para matemáticas. semana, Ah, Pero sí ven. cuénteme, Murcia. de receso no se pueden dejar tareas. Con la tarea es para ahora. Ay, sí, la tarea es para ahora, no para la semana de receso. Aló. No. Ah, Dejar tarea. No quiere cargar mi computador. Apagar. está silenciado. No me quiere cargar el computador. Venga, apagar. Casi que mando soy yo, no sé. Niño, No quiere cargar. Así como el genio del niño. No quiere cargar. Está hablando con el micrófono apagado, profe. gracias, asistente. Gracias a la asistente. Faltó a clase Campos, faltó a clase García Fuentes, faltó a clase Peña y faltó a clase Vega Rocha. ¿Listo? Lo que vamos a ver hoy, entonces, leyes básicas de los circuitos. Vamos a ver el circuito, la ley de Ohm. No sé si ustedes la hayan visto por algún otro lado, pero es algo básico en cuanto a la electrónica, algo esencial. ¿Listo? Entonces, todos los que son las fuentes, conductores, todos contienen voltaje, corriente y resistencia. Todos. ¿Listo? Todos. Entonces, vamos hoy a ver lo que es la ley de Ohm. Es una ley fundamental para la parte de circuitos electrónicos, para la parte de tecnología. ¿Listo? De la ley de Ohm, la corriente, el voltaje asociados con una resistencia se relacionan entre sí mediante una fórmula muy sencilla, y eso es lo que significa la ley de Ohm. El trabajo que ustedes van a realizar en la clase de hoy, por favor, debe llevar la fecha de hoy, la fecha, el ejercicio realizado, y me van en lapicero el nombre del cadete, ¿vale? Fecha, En el cuaderno. en el cuaderno, fecha, nombre del cadete y el ejercicio. ¿Listo? Nombre del cadete y qué más, profesor del grado. Y el grado y el ejercicio. La fecha, grado y ejercicio. Entonces vamos a hablar de la ley de Ohm. Y la ley de Ohm, todo circuito de corriente se compone de resistencia, voltaje, y aquí hablamos de corriente. Voltaje, corriente y resistencia. ¿Listo? Todo. Entonces, la simbología de la batería
Aquí está el voltaje. La simbología de la resistencia está aquí. Y la corriente. ¿Listo? O sea, si yo, eso es un switch, eso es un switch. Ese S y ese signo es un switch. Entonces, al tocar, la corriente va a circular. ¿Listo? La corriente va a circular. ¿Vale? Entonces, la corriente produce calor. La corriente muchas veces produce ruido. ¿Listo? Y hay una circulación, la corriente tiene movimiento. ¿Listo? Entonces, muchas veces hay un corto y ocasiona ruido. ¿Listo? Ospina, ¿cuál es el símbolo de la batería? Ospina, ¿cuál es el símbolo de la batería? Profe, Ospina, profe. Ospina, no me hago de esta Señor, señor. ¿Cuál es el símbolo de la batería? El símbolo de la batería, Sí, pues el más y el B. ¿seguro? Profesor, muy buenos días. Mi primero, buenos días. Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno, perfecto. Buitrago, ¿cuál es el símbolo de la resistencia? La R, profe. Buitrago, ¿cuál es el símbolo de la resistencia? La R. No la R. El símbolo es este. ¿Listo? Ese es el símbolo, porque en un circuito usted no va a encontrar la R, va a encontrar el símbolo. Va a encontrar el símbolo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo dijimos que la ley de Ohm contenía qué? Tres partes esenciales. Juan Rodríguez, de la ley de Ohm. ¿La ley de Ohm debe tener qué? Rodríguez, estoy hablando con usted. ¿La ley de Ohm debe tener qué? ¿Puedo decir algo? Espera. Espera. Ahorita los que participaron fueron Buitrago. Rodríguez, algo colocarle un negativo. Y el otro que participó fue Ospina. Dígame, Rincón. Más y menos. Positivo, negativo. No, No. mentira de eso. Profe, súper Profe, ¿no sería Me la perdí. luz, el calor y el sonido No. de movimiento? No. ¿No? La ley de Ohm 3. Estoy re perdida. Delgado, tres partes esenciales de la ley de Ohm. No lo escucho. Delgado, tres partes esenciales de la ley de Ohm. No sé. ¿No sabe? ¿Ley de qué? La ley de Ohm, Delgado. Hablamos de la ley de Ohm. Tres cosas esenciales de la ley de Ohm. El voltaje, la corriente y la resistencia. No. Voltaje, corriente y resistencia para la ley de Ohm que son fundamentales. ¿Listo? Voltaje, corriente y resistencia. ¿No? Bien. Profesor, ¿sí está bien lo que le respondí? ¿Le respondí la vez pasada? Que me respondió la vez pasada. Ospina, o sea, la que me preguntó. Ah, sí, ya le puse positivo. Delgado, no, estamos, lo que estoy preguntando es de la clase de hoy. Bien.
Entonces, cuando hablamos nosotros, la intensidad está ahí, la intensidad de aquí lo vamos a llamar intensidad y se va a referenciar con una I. Y decimos que de la corriente eléctrica que circula por el circuito es A mí no me está directamente... mostrando nada. ¿Cómo? A mí no me está mostrando nada. Me dice que, que ha empezado a compartir pantalla. Profe, pero ya no me empezó a muestra nada. compartir pantalla, no muestra. Sí, ya comencé a compartir pantalla. Profe, Dígame, dime. el que me acaba de escribir que si te puede decir que él ahorita se tiene que ir al centro con la mamá, entonces que si le das 10 minutos mientras se cambia y vuelve, ingresa a la clase. ¿Quién? Mosquera. Mosquera sí, que le haga que si... ¿Le mueva? Que si no llega, que Espere, queda el trabajo, espere, ya, dígalo. ¿Listo? Profe, no, sigue sin aparecerme. ¿Ya le aparece o no? No, A me mí ya dice me que, apareció, a mí ya me ingeniero apareció. John Nelson Avendaño Pacheco has started the screen sharing. O sea que ha empezado a compartir pantalla. No, profe, o sea, solo aparece a él porque el internet está lento. Por eso. Ah, listo. La clase se está grabando. Listo. Entonces, la intensidad de la corriente, estoy revisando, Pava, estoy mirando el tutorial que envié. ¿Listo, Pava? O sea, voy con el tutorial. Ok, yo pensé que usted estaba haciendo lo de las diapositivas, vale. No. El tutorial que envié, ese es el que estamos mirando y el que vamos a desarrollar. ¿Vale? Entonces, volvemos otra vez, la ley de Ohm es corriente, voltaje y resistencia. ¿Listo? Entonces, en la corriente le está llamando intensidad y la abreviatura es la I. ¿Listo? La corriente eléctrica que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado. Y voltaje es inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Entonces, intensidad es igual a voltaje por resistencia. Y voltaje es igual a intensidad por resistencia. O sea, si yo paso resistencia al otro lado, multiplica con intensidad. ¿Sí estoy con ustedes o no? Sí. Si esta resistencia pasa a este lado, ¿saldría qué? A multiplicar, ¿cierto? ¿Se han visto eso en matemáticas o no? Hey, muchachos, ¿se han visto en matemáticas esto? Más o menos. Más o menos. Cuando yo tengo, voy a ir a Pine. Entonces, voy acá a test. Ah, no, voy a hacer esto. Cuando digo que voltaje es igual a intensidad o esto es un punto por resistencia. Por resistencia. Yo puedo decir que intensidad es igual a voltaje. Si aquí está multiplicando, pasa al otro lado, ¿cómo? A dividir. A dividir. ¿Listo? Ahorita resistencia. Resistencia es igual. Lo mismo. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad o corriente. ¿Listo? Eso es lo que hice ya en el otro lado. Eso es lo que hice en el otro lado. Y es igual a V sobre R. ¿Listo? Eso es lo que hice. Entonces, si tengo voltaje y resistencia, pues entonces tengo intensidad o corriente. Si tengo resistencia y voltaje, pues sencillo, tengo corriente. Tengo el valor de la corriente. Si tengo intensidad, corriente por resistencia, eso se va a llamar voltaje. ¿Listo? ¿Qué resistencia es igual a voltaje sobre corriente? Eso lo estamos aplicando acá. Entonces, ejemplo primero. Ejemplo. Ya comienzo con los ejemplos para que ustedes realicen el trabajo. Ejemplo primero.
El voltaje lo voy a medir ¿en qué? En voltios. Algo esencial. El voltaje lo mido en voltios para los resultados. Entonces, 500 ¿qué? Voltios, ohmios, amperios. ¿Listo? 500 ¿qué? Voltios, ohmios, amperios. 220 ¿qué? Voltios, ohmios, amperios. ¿Qué valor es el que me están dando? Para que eso no vaya a quedar en el aire. ¿Listo? Entonces, el voltaje, la V, significa voltios. La I, que es la corriente que circula por el circuito expresada en amperios. Amperios. Y va a ser A, la A mayúscula. La A mayúscula. Y la R, que es resistencia u oposición al paso de la corriente. Resistencia u oposición al paso de la corriente. Cuando yo resisto algo, cuando un policía me va a llevar y yo hago resistencia, quiere decir de que no me estoy dejando llevar. ¿Listo? ¿Qué es lo que se me ocurre ahora? Cuando yo hago resistencia, cuando algún elemento hace resistencia, hace ¿qué? Hace una trampita para que no pase corriente o pase muy poquito, depende del valor de la resistencia. Si no hay resistencia, pasa el agua, si eso es una canal, pasa normal, pero si al agua, a la canal, le colocan algo para que no pase tanta agua, eso se llama resistencia para que pase poquito. ¿Listo? Cuando abren las compuertas, en una represa, cuando abren compuertas, la compuerta es la resistencia. Si la resistencia es total, pues está cerrada la compuerta. Pero si la compuerta está media, la resistencia es media y está saliendo la mitad del agua que puede salir. ¿Listo? Bien. Profe, entonces una resistencia sirve pues como para que no darle todo el paso, por así decirlo, a la electricidad, ¿no? A la corriente. A la corriente. ¿Y esto con qué fin se hace? O sea, ¿para qué serviría no darle total paso a la corriente? Hay elementos, ojo, hay elementos de que no pueden tener tanto corriente. ¿Listo? Como las bombillitas LED, ¿no? Por ejemplo, hay los bombillos LED, entonces los bombillos LED dicen de 17, de 9 amperios, perdón, 9 amperios, 9 vatios, 12 vatios, 15 vatios, 20 vatios, depende de la resistencia, así es el batear. Gracias por el aporte ahí. Listo, entonces, primer ejercicio. Y pues otra cosita, qué pena. Es que yo había visto que había unas resistencias, por ejemplo, resistencia de no sé qué tantos ohms, ¿sí? Mi pregunta es, ¿entre más ohms tiene, más resistencia pone o menos resistencia pone? No, más resistencia. Ok, sí. Vale. Si yo digo un K, o sea, no, de un K en kilo ohmio, el mayor es más grande, más resistencia va a tener. ¿Sí? Menos, lo que está circulando, menos paso va a tener. Menos paso. ¿Listo? Si usted, bueno, ya en la práctica coloca un bombillo LED y una resistencia de 220 ohmios, y si coloca una resistencia más grande, usted va a ver que el bombillo menos va a encender. O si lo maneja con un potenciómetro, pues entre más le abra paso al potenciómetro, menos luz va a encender. Si usted le quita el potenciómetro, pues va a dar toda la luz y lo va a quemar. ¿Listo? Bien, en este circuito mostrado, el voltaje integrado por la fuente es de 110 voltios. Pregunta. Bueno, démoslo así, pregunta no. Y la resistencia tiene un valor de 10 ohmios. ¿Cuál es el valor de la corriente que circula por el circuito? Sencillo. Fácil.
Intensidad es igual a voltaje por resistencia. ¿Listo? Intensidad es igual a voltaje voltaje sobre resistencia. Sobre resistencia. Entonces, 110 dividido 10, pues va a dar, le quito este 0 y quito el 0 de arriba, quito los dos ceros, pues me va a quedar un 11. 11 sobre 1, que va a ser 11. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Cuellar. No, señor. Cuellar, se me está quedando dormido Cuellar. Señor, Prenda la cámara. ¿Pregunta sobre este ejercicio, Cuellar? pues la verdad, profe, yo no entendí muy bien. No he entendido muy bien. Listo, sí, es que lo vi como dormido por ahí. Estamos hablando de... ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien más no entendió el ejercicio? Yo, más o menos. Listo, Rodríguez. Estoy hablando de que la intensidad es igual al voltaje por resistencia. Esta fórmula. Y esa fórmula la hice en un archivito de Pine. ¿Listo? La descompuse. ¿En qué es igual? Que voltaje es igual a intensidad por resistencia, de que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, ¿listo? Entonces, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, ¿qué yo debo de hallar? En este caso me están dando voltaje, que es 110, y me están dando resistencia, que la resistencia es 10 ohmios. Ojo con el dato de la sigla ohmios, voltaje y amperaje. Ohmios, voltaje y amperaje. ¿Listo? Christopher Mosquera, ¿la A qué significa? Christopher Mosquera, ¿la A qué significa? Yo puedo. Christopher Mosquera, ¿qué significa la A? ¿Cuál? Eran amperios, ¿no, profe? Amperaje, ¿no? Baba, Christopher Mosquera. Solamente Cristo hermoso. Mosquera, está distraído, no está en clase. ¿Qué pasó? Profe, él es el que le dije que se estaba Profe, yo le dije comiendo que por yo me ahí iba. con la mamá. Ah, bueno, perfecto. No me presta atención. Uy, ¿sí, eh? No, a mí se me olvidan las Amperaje, cosas. escucha, A mí se me olvidan las cosas, pero necesito el asistente en la clase. ¿Listo? Listo, Chris. Vale, perfecto. Buitrago, ¿esto qué significa? ¿Cómo me lee ese valor? Buitrago. 5, 4, Entonces, no sé. 3, Sí. 2, No sé. 1. No está en clase, Buitrago. ¿Qué pasa? Dígame. Su cámara. Profe, Sí. ¿eso se lee como 10 ohmios? ¿O cómo es eso? 10 ohmios, correcto. Buitrago no está en clase. Aquí tiene un punto positivo, se lo quito. Encienda la cámara. ¿Dónde se encuentra? Profe, yo no estoy en mi casa. ¿Cómo? Yo no estoy en mi casa. ¿Está en su casa? Pero no está No prestando estoy, atención. no estoy. Profe, que no está en la casa de ella. Ah, que no está en la casa de ella. Bueno, por favor, preste atención a la clase porque después están los ejercicios y no los van a entender. Segundo ejemplo. Los ejercicios son así de sencillos, de fáciles. ¿Listo? Esto es como decir cuánto es 1 más 1 y le quito 3. 5 más 5 y lo multiplico por 2.
Así son los ejercicios estos. ¿Listo, Contreras? Ah, ya. Listo, segundo ejercicio. En el circuito mostrado, en este circuito, en este circuito, el voltaje entregado por la fuente es de 220. Aquí lo ven ustedes, 220. ¿Listo? Y la resistencia tiene un valor de 10 ohmios. Esta es la resistencia y tiene un valor de 10 ohmios. ¿Cuál es el valor de la corriente? ¿Cuál es el valor de la corriente? Este S es un switch. Lo que circula aquí es la corriente. Este es rojo. ¿Listo? No vayamos a confundir este S con los amperios. ¿Cuál es el valor de la corriente que circula por el circuito? ¿Cuál es el valor? Yo tengo el valor del voltaje, tengo el valor de la resistencia y debo hallar I. Entonces, I es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, a 220 elimino los ceros. En matemáticas elimino los ceros. Y listo, ya quedó abajo 1, o sea que arriba queda el valor. ¿Qué es? 22. 22 que Llanos. Amperios. Correcto, Llanos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cuando estamos pendientes de las cosas, eso vale, eso vale. El ejercicio 3 es lo mismo, hay un ejercicio 3, ya no se está mostrando el circuito, pero pues están los valores y hacemos la fórmula. Entonces, lo que yo hice en Pine lo estamos mirando acá. El voltaje, la resistencia, cuál es el voltaje ya que es igual a B por R. Si ustedes quieren aprenderse esta fórmula, es muy sencillo. Le voy a dar el truco. Le voy a dar el truco. Esto... Arana, la ley de Ohm tiene 3 cosas. ¿Cuáles son? Arana. ¿La ley de qué? ¿La ley de qué? La ley de Ohm. Trabaja sobre 3 elementos. ¿Cuáles son? ¿Puedo decir los que creo? Arana, 3, 2, 1. ¿Listo? Profe, yo quiero. Yo no estoy regalando nada. Yo no estoy regalando nada. Los conos los están vendiendo en la esquina. No, mentiras. Cuellar. Pregunta. Quiero un positivo, profe. Cuellar. Pregúnteme. Cuellar. ¿Cuáles son las 3 cosas? Los 3 elementos. No, profe. Tampoco, hermano. No, hermano. Bueno, Murcia. ¿Cuáles son? Profesor, espéreme los acuerdos. ¿Cómo? Espere que yo me lo sé, espere que me estoy acordando. Hágale, 3, 2, 1. No, pero es que así apresurándolo uno Cero. y olvida. No, así no se puede. No, así no se puede. Así no se puede. Así no es. Así no se puede decir. Listo, Carol, hágale. Dígalo. Pues, si no se mal es resistencia, corriente, Corriente igual a resistencia. esto, diferencia de potencial y circuitos eléctricos, ¿no? No. O eso, ¿Puedo decirlo yo? densidad de corriente. No, mire. B y R. Profe. Ojo.
B y R, para que lo aprendamos. B igual a I por R, B igual a I por R. Voltaje, intensidad que es igual a corriente, intensidad es igual a corriente y resistencia. El voltaje de continuidad o corriente o intensidad de corriente. ¿Listo? Profe, yo busqué por Profe, Google yo y también quisiera aparecía Y participar. resistencia. potencia, intensidad, tensión y resistencia. No, ya que. Positivo, por Esto, favor. González le va a preguntar, González. ¿Listo? González, González. es la favorita. Ya, La corriente alterna que viene de la casa, del poste a la casa, ¿eso qué simbología trae? ¿Cómo es? ¿La corriente qué? Que entra a la casa. ¿Cómo es la corriente? ¿Qué tipo de corriente es? Fuerza eléctrica. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? ¿De la eléctrica, profe? No. Entonces, Corriente alterna. Pero yo estoy preguntándole a González. Profe, pero ella dijo la que no sabía, pues entonces yo saco la cara por mi salón porque es mi salón. Entonces, Eso es mucho macho. es lo que somos. Corriente alternada, González. Ah. Seguimos. Ojo. ¿Y no me va a poner positivo? Ya le quito le voy a quitar. Seguimos acá. Bueno, para Murcia, para